7:29, casi 7:30 de este jueves, casi viernes también. Y es noticia y tenemos que contarles que en plena ruta a las elecciones regionales del 25 de mayo, el país está observando con atención cada detalle del proceso electoral, ¿no? Y el simulacro que se realizó recientemente en Venezuela ha dejado algunas interrogantes, entre ellas una que genera preocupación y es la ausencia del código QR en las actas de escrutinio. Este elemento tecnológico que recordemos ha formado parte de los mecanismos de verificación en procesos anteriores y es clave para la transparencia y la auditabilidad de los resultados. Pero para analizar lo que significa y las posibles implicaciones que podríamos tener, nos acompaña hoy Wanda Cedeño. Ella es coordinadora de Voto Joven. Bienvenida, Wanda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Wanda, el simulacro electoral realizado el domingo 12 de mayo pretendía mostrar el funcionamiento del sistema electoral. Sin embargo, varios expertos, como el periodista Eugenio Martínez, alertaron que las actas de escrutinio no contaban con el código QR que permite verificar los datos de manera digital. ¿Cuál es la función, para poner en contexto a la gente que a lo mejor quizás no lo sabe, del código QR en las actas y por qué es tan importante para la auditabilidad del proceso electoral? Mira, la función principal del código QR es principalmente facilitar la transmisión y verificación de los datos que contienen esas datas electorales. Es de alguna manera un doble mecanismo de verificación, además de la traza de papel, que es el acta electoral en sí misma, y que facilita entonces que tanto los partidos políticos como los representantes del ente electoral tengan la posibilidad de verificar rápidamente los resultados y hacer un paneo general y una transmisión más rápida de los mismos. La incorporación del código QR, de hecho, fue un logro o una conquista que se hizo en 2021, en el proceso electoral, pues que inició quizás la reinstitucionalización con miras al 2024, a las elecciones presidenciales. Anteriormente, las actas no tenían este código QR, lo que generaba quizás una brecha significativa de información entre la obtención del acta electoral y la transmisión a los comandos de campaña y al propio Consejo Nacional Electoral. Una vez que se aprobó la incorporación de ese código QR, pues se facilitó justamente que el acceso a la información, a los datos y a los resultados fuese más sencillo y certero por parte de los comandos de campaña, el CNE e incluso la ciudadanía. Wanda, en los comicios anteriores, la presencia del QR fue parte de los mecanismos que señalaba el CNE como garantías técnicas, ¿no? Como lo decías. Que hoy no estén presentes en el simulacro puede levantar quizá algunas sospechas, ¿no? ¿Cómo se interpreta esta ausencia y cómo puede afectar la confianza en los resultados del 25 de mayo, teniendo en cuenta que el QR fue uno de los elementos que hacían válidos los resultados que la oposición mostró en sus actas? Mira, sin duda, la falta del código QR en las actas del simulacro genera una alerta enorme. No necesariamente ha quedado claro, porque el Consejo Nacional Electoral no lo ha declarado de esta manera, que efectivamente las actas del 25 de mayo no van a tener código QR, pero sin duda generan una alerta importantísima sobre la posibilidad de auditabilidad de esos resultados, es decir, que los propios comandos de campaña y candidatos tengan la posibilidad de revisar esos resultados de primera mano y luego también generan preocupaciones, naturalmente, en la transparencia y respeto hacia esos resultados y que tenemos pues claramente el precedente del 28 de julio. No es una cosa menor porque deja además una gran deuda sobre la conquista de una garantía electoral importantísima que facilita la transmisión de datos y que también facilita la verificación de los mismos. Aunque hasta ahora pues la opacidad ha reinado dentro del desarrollo de este proceso electoral, principalmente porque no hay un canal oficial como la página web del CNE, aunque se habilitó un canal de Telegram, es necesario que quienes están participando de este proceso pues también exijan claridad al ente electoral sobre qué ocurre con el código QR en las actas electorales y por igual pues que se pregunte si en las auditorías realizadas previos al evento pues del domingo pasado efectivamente se mostró un acta sin código QR o es algo totalmente nuevo y se vincula entonces a una decisión arbitraria por parte del Consejo Nacional. Sí, y algunos sectores también han planteado que la ausencia de este código en el simulacro podría haber, como lo dices, podido ser un error temporal o un detalle técnico que se
corregirá antes de la elección formal, ¿no? ¿Es posible, desde tu experiencia, que un componente tan clave como este se omita solo en simulacros o qué indicios deberíamos observar para las próximas semanas? Mira, los simulacros son principalmente el momento en el que se despliega el material que se va a utilizar el día de la elección. Ok, Es decir, se pone a prueba en general la herradura, las máquinas y el resto de los mecanismos de un proceso electoral. Por lo que usualmente lo que vemos en un simulacro es lo que vamos a muy tener bien. en un proceso electoral. Sin embargo, en este caso, la eliminación del código QR no es un hecho menor, no es una modificación menor del proceso electoral y del sistema electoral en sí mismo, por lo cual, pues el Consejo Nacional Electoral tuvo que haber notificado debidamente en las auditorías previas al simulacro que esta modificación se iba a realizar. Y en ese sentido, pues los partidos políticos, los representantes de esos partidos políticos debieron haber generado una queja en ese momento. Aunque justamente la opacidad ha reinado en este proceso, pues tampoco tenemos mucha información sobre cuáles han sido las auditorías que se han desarrollado, si es que se ha desarrollado alguna, y cuál ha sido el resultado de esas auditorías. Y es por eso que básicamente nos acercamos a este proceso a oscuras, es decir, no tenemos claridad sobre cuáles van a ser definitivamente las garantías de auditabilidad y de transparencia del proceso del 25 de mayo. Y justamente esto que mencionas, en un país donde es público y notorio, donde la observación electoral plena ha sido de alguna manera limitada y la oposición ha cuestionado la imparcialidad del CNE, la transparencia tecnológica cobra aún mucho más peso, ¿no? ¿Qué mecanismos existen para exigir garantías como el restablecimiento de, en este caso, el QR? ¿Y cómo podrían los actores políticos y la sociedad civil presionar para asegurar que esto sea así? Mira, lo primero, sin duda alguna, es elevar una comunicación ante el directorio del Consejo Nacional Electoral. Luego, pues justamente solicitar, en caso de que ya se haya hecho la repetición de las auditorías relacionadas al funcionamiento de la máquina y al desarrollo de la transmisión de datos, en donde se incluya pues la revisión de las actas electorales. Y luego, pues efectivamente, pueden desplegar recursos judiciales al respecto para proteger la integridad del derecho a elegir de los venezolanos. Sin embargo, algo que también es necesario en este proceso y que me invita un poco a comentar que el código QR también no es el único mecanismo de verificación, es Ok. que los partidos políticos frente a este contexto deben o deberían activar aún más una maquinaria de testigos electorales. Sin embargo, recordemos que luego del 28 de julio, a propósito de la cruenta represión y las detenciones arbitrarias, muchos venezolanos que ya tenían años participando como testigos electorales y que ya estaban formados, pues no van a participar de este proceso por miedo, por diferencias frente a la estrategia o incluso pues porque no están en el país, porque tuvieron que salir. Por lo cual la posibilidad de la verificación ciudadana, aún sin el código QR, se vuelve más compleja. Estamos a pocas semanas de este proceso, pocos días, y la verdad es que la estrategia de defensa de esos votos y sobre todo de la manifestación de la voluntad popular debe recaer principalmente en las estrategias que encuentran los partidos políticos, no solo vinculadas al Consejo Nacional Electoral, sino también de articulación de maquinaria para poder protegerse y para poder de alguna manera luchar en contra de la opacidad. ¿Qué otros mecanismos de verificación existen? Porque me mencionabas los testigos electorales. Si tenemos ausencia también entonces del QR, ¿qué más nos queda? Queda una última auditoría que de hecho es la auditoría en donde el 28 de julio se lograron obtener la gran mayoría de las actas, que es la verificación ciudadana fase uno. Es el momento en donde una vez cierran los centros electorales, pues le dan paso al resto de la ciudadanía, quienes están afuera esperando en los centros electorales, para escoger una mesa al azar y de esa mesa pues revisar los resultados y comparar entre la traza de papel con el resultado que da la máquina. Sin embargo, ahí volvemos pues quizás al reto de la participación ciudadana. Si no hay ciudadanos comprometidos con participar en este proceso, es poco probable que la auditoría ciudadana fase uno pueda desarrollarse
tal y como lo vimos el 28 de julio. Y pues las razones por las cuales la ciudadanía no estarían vinculadas a este proceso son claras. Existe represión, persecución y sobre todo pues miedo luego del 28 de julio. Y esas son algunas de las características que quienes decidan participar de este proceso deben tener en cuenta al momento de generar una estrategia, no solo de participación, sino también de defensa de los resultados. Wanda, algunos han propuesto también la creación de actas manuales para complementar la falta de identificación digital o la impresión de capturas de pantalla, ¿no? ¿Ves esto viable como una alternativa o como un paliativo en caso de que el sistema siga incompleto de cara a la elección? Sin duda alguna, esto es algo que de hecho se hacía en el pasado cuando no había código QR, es decir, los testigos electorales llevaban de alguna manera una copia manual del acta, pero eso sigue siendo pues un mecanismo que genera controversias al momento de establecer cualquier tipo de queja frente a los resultados, es decir, se convierte un poco en las palabras de unos y de otros y deja entonces en desprotección a los candidatos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en 2015 con los diputados de Amazonas o incluso con la gobernación de Bolívar. Esto ya lo hemos visto en el pasado y aunque sin duda hay mecanismos que ya se han probado anteriormente cuando no teníamos código QR, la verdad es que el avance del código QR implicaba de alguna manera una facilidad hacia los candidatos para poder generar cualquier tipo de reclamo y sobre todo para tener certeza sobre cuáles eran los resultados que se estaban desarrollando en ese momento. Finalmente, más allá de este detalle técnico, ¿no? El contexto electoral venezolano está marcado por una alta expectativa ciudadana y una urgencia de confianza en las reglas del juego. ¿Qué mensaje desde la coordinación de voto joven le puedes dar a esos electores que están observando estas señales con preocupación? ¿Cómo se puede fortalecer la participación en medio de estas dudas? Mira, yo creo que lo primero es que debemos tener en cuenta que este es un proceso totalmente atípico. Luego del 28 de julio, pues justamente vimos un proceso, el inicio de un proceso sobre otro, porque aún no ha cerrado técnicamente el proceso de las presidenciales y que ha transcurrido en suma opacidad. En ese contexto se vuelve prioritaria la documentación ciudadana. Aunque las personas decidan no participar de este proceso, por la persecución, por miedos, por faltas de garantías, por diferencias en la estrategia, documentar lo que está ocurriendo es lo que precisamente nos va a ayudar a poder señalar las violaciones graves que están ocurriendo en Venezuela relacionadas al derecho a elegir y que continúan perpetuándose aún luego del 28 de julio. Pero además, en un momento, por ejemplo, en donde la estrategia nos vuelva a llevar de manera unificada hacia los procesos electorales, por ejemplo, con el referéndum consultivo o con las elecciones municipales que aún quedan pendientes, es necesario que tengamos en cuenta cómo transcurrió este proceso y cuáles son, pues, los patrones que estamos evidenciando ahora para violentar el derecho a elegir de los venezolanos, de manera que se puedan desarrollar no solo estrategias, sino espacios de exigibilidad en torno a eso. Por lo cual, pues el llamado es justamente a que también se aboquen a documentar lo que está ocurriendo en Venezuela y que está también vinculado con el contexto justamente de detenciones arbitrarias, persecución y represión. Wanda, muchísimas gracias por esta conversación y sin duda estaremos contactando nuevamente contigo después de estas elecciones y de los resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes, muchísimas gracias también por estar con nosotros. No se aparten porque ya venimos con más de su programa Buenos Días por BPI TV.